Ahora vamos a revisar lo que ocurre o cómo es el análisis cuando tengo sistemas de múltiples etapas o etapas en cascada. Entonces, si a mí me plantean un sistema de estos para calcular la potencia de salida o la potencia de entrada, tengo que tener en cuenta los valores que me está entregando el problema. Entonces, yo tengo una potencia de entrada y una potencia de salida de todo el sistema. Tengo una ganancia de potencia en cada etapa. Aquí está la ganancia de potencia de la etapa 1, la ganancia de potencia de la etapa 2 y la ganancia de potencia en la etapa 3. Y aquí tengo la potencia de entrada a la etapa 2 y la potencia de entrada a la etapa 3. O también pues la potencia de salida de la etapa 1 y la potencia de salida de la etapa 2, como uno quiera. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular la expresión que me permita calcular la ganancia de toda la etapa. Entonces para eso vamos a empezar identificando que la ganancia total de la etapa sería igual a la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Pero vamos a empezar calculando potencias. Entonces, ¿con qué me encuentro? Que la ganancia de potencia de la etapa 1 sería igual a ¿qué? A P1, que sería su potencia de salida, sobre la potencia de entrada, ¿correcto? Entonces, si despejo P1 de acá, obtengo que P1 va a ser igual a la ganancia de potencia P1 por la potencia de entrada, ¿correcto? Ahora, ¿cómo relacionamos o a qué es igual la ganancia de potencia en la etapa 2? Pues la ganancia de potencia en la etapa 2 va a ser P2 sobre P1. Entonces aquí tengo P2 sobre P1. Y en ese caso, pues despejo en términos de las otras potencias P2. Y tengo que es igual a la ganancia de potencia 2 por P1. ¿Correcto? Ahí ya tenemos ese otro valor. Y tenemos la ganancia de potencia 3, que sería igual a la potencia de salida sobre P2. Potencia de salida sobre P2. Y despejo de allí la potencia de salida, que sería igual a la ganancia de potencia de la etapa 3 por la potencia 2. Entonces tengo que tener en cuenta esos tres valores que están allí. Entonces, si yo empiezo a reemplazar cada valor de estos, voy a ver dónde lo puedo copiar, lo voy a reemplazar aquí. Entonces miremos a ver cómo sería o a qué quedaría igual. Entonces voy a pintarlo con otro color. Entonces, la potencia de entrada sigue siendo la misma potencia de entrada, pero la potencia de salida, ¿qué sería igual? Sería igual a esta que está acá. La ganancia de potencia 3 por la potencia 2. ¿Correcto? ¿Y luego qué hago? Pues tengo la potencia 2, entonces la voy a reemplazar aquí. Entonces tengo la potencia de entrada y tengo aquí la potencia 3 por la potencia 2 por P1, la ganancia de potencia 2 por P1, ¿correcto? ¿Y con qué me encuentro aquí? Con que tengo la potencia 1. ¿Y a qué sería igual esa potencia 1? Esa potencia 1 sería igual a esta expresión que está acá. Entonces aquí voy a tener la ganancia de potencia 3 por la ganancia de potencia 2 por la ganancia de potencia 1 por la P de entrada, ¿correcto? Entonces, simplificando, ¿qué voy a obtener? Que la ganancia de potencia, aquí se va potencia de entrada con potencia de entrada, que la ganancia de potencia sería igual a la multiplicación de las ganancias en cada etapa. O sea, si yo multiplico esta ganancia por esta ganancia y por esta ganancia, voy a obtener la ganancia total del esquema. Esta sería la ganancia total del esquema. Si yo hago esto de esta manera, eso me va a dar un número muy grande. Entonces, lo que ocurre es que voy a pasar esta expresión a decibeles. ¿Y cómo me quedaría en decibeles? Pues si ustedes aplican la propiedad del logaritmo, no lo voy a colocar aquí, eso está explicado allí en el libro, o pues tengan fe, la ganancia total sería igual a la ganancia, a la suma de las ganancias de cada etapa, pero en decibeles, aplicando la propiedad
de logaritmos. ¿Sí es claro? Entonces por eso también es muy fácil trabajar en decibeles, porque si yo tengo los decibeles, lo único que tengo que hacer es tener las ganancias en decibeles, las sumo y obtengo la potencia, la ganancia total del esquema. Entonces esta sería la otra expresión para tener en cuenta. Como les digo, esto lo voy a pasar a decibeles, aplico el logaritmo y aplicando propiedades del logaritmo llego a esta expresión. Este es el ejemplo que quiero que hagan ahora. Entonces me dice, para el siguiente sistema, aquí está el sistema, debo calcular lo que aparece acá, pero entendamos lo que me están mostrando. Entonces me está entrando una potencia de entrada de 1 picovatio. Un picovatio es 1 por 10 a la menos 12, ¿correcto? Entonces hay que tener cuidado con eso. Tengo la ganancia de la primera etapa, que es 100, no me la están dando en decibeles, sino en una unidad normal, 100. La ganancia de la segunda etapa es 0.2 y la ganancia de la tercera etapa es 10.000. Aquí tengo la potencia 1 y la potencia 2. ¿Y qué me piden calcular? La ganancia de la etapa 1 en decibeles, la ganancia de la etapa 2 en decibeles y la ganancia 3 en decibeles, de la etapa 3 en decibeles. La ganancia total en decibeles, la potencia 1, la potencia 2 y la potencia 3. ¿Veis? La potencia de salida, esta, cuando la piden así es porque la tenemos que entregar en vatios, obviamente milivatios, picovatios, la unidad que sea. Y me preguntan si el sistema amplifica o atenúa la señal de entrada. Entonces, resuelvan este ejemplo está en la página 755 del libro, y ténganlo en cuenta. Si tienen dudas, por favor apúntenlas, y en la siguiente clase, o en la clase que vamos a ver este tema, vamos a hacer muchos más ejercicios para que quede claro este tema, ¿correcto?